Señor Jesús, te damos gracias por tus bendiciones, por este nuevo día que nos regalas. Gracias por tus bondades, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tus maravillas, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos una vez más pues reunirnos aquí, aunque sea de manera virtual por ahora, y leer la Biblia, leer tu palabra, Señor. Esperamos que tú nos bendigas en este rato de lectura, que podamos nosotros comprender lo que leamos, que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos ayude a aplicar esos principios bíblicos de estos textos antiguos. Ahora vamos a leer Números y esperamos que tú obres en nosotros, Señor, y que nos hagas comprender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Números, capítulo número 1 en la versión TLA. Los israelitas estaban en el desierto del Sinaí cuando Dios habló con Moisés en el santuario. Habían pasado 13 meses desde que ellos habían salido de Egipto. Dios les dijo a Moisés: haz una lista de todos los israelitas por tribus y familias. Así sabrás el número exacto y el nombre de todos. Los varones mayores de 20 años capaces de ir a la guerra, anótalos según el grupo a que pertenezcan. Que te ayude Aarón. Y los jefes de familia que van a representar a cada tribu, estos son los jefes de familia que te deben ayudar. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De la tribu de Simeón, Salumiel, hijo de Surisadai. De la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De la tribu de Efraín, Elisamá, hijo de Amiub. De la tribu de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Hidoní. De la tribu de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. De la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. De la tribu de Neftali, Aira, hijo de Enam. Un mes después, todavía estaban en el desierto del Sinaí. Entonces Moisés y Aarón reunieron a todos los jefes que Dios había elegido y a los varones mayores de 20 años. El resto del pueblo también estaba allí. Entonces los contaron y los anotaron según la tribu de Israel a la que pertenecían. Lo hicieron tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés. Este fue el número total de los varones capaces de ir a la guerra. De la tribu de Rubén, 46.500. De la tribu de Simeón, 59.300. De la tribu de Gad, 45.650. De la tribu de Judá, 74.650. De la tribu de Isaacar, 54.400. De la tribu de Zabulón, 57.400. De la tribu de Efraín, 40.500. De la tribu de Manasés, 32.200. De la tribu de Benjamín, 35.400. De la tribu de Dan, 62.700. De la tribu de Aser, 41.500. De la tribu de Neftalín, 53.400. El total de soldados fue de 603.550. Los descendientes de Leví no fueron contados entre sus antepasados como los otros, porque Dios le había dicho a Moisés: cuando cuentes a los israelitas, no incluyas entre ellos a los descendientes de Leví. Debes ponerlos al servicio del santuario para que cuiden de todo lo que hay dentro de ese lugar santo. Se encargarán de transportar el santuario y todo lo que hay allí dentro, y también acamparán a su alrededor. Además, los de la tribu de Leví desarmarán el santuario cuando el pueblo se ponga en marcha. Cuando se detenga, lo armarán de nuevo. Toda persona que se acerque al santuario y no sea de la tribu de Leví morirá. Las otras 11 tribus de Israel acamparán al estilo militar, cada una en su propio campamento y junto a su propia bandera. Los de la tribu de Leví acamparán alrededor del santuario y lo cuidarán para que Dios no se enoje con el pueblo. Los israelitas hicieron todo lo que Dios le mandó a Moisés. Sigan, por favor.
Dios le dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas deberán acampar a cierta distancia alrededor del santuario, cada uno con su propia bandera y con su escudo familiar. Al este del santuario, la tribu de Judá, su jefe militar es Naasón, hijo de Aminadab. Según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 74,600 soldados. A la derecha de la tribu de Judá acampará la tribu de Isaacar. Su jefe militar es Natanael, hijo de Suar. Sus tropas suman 54,400 soldados. A la izquierda de Judá acampará la tribu de Zabulón. Su jefe militar es Eliab, hijo de Elón. Sus tropas suman 57,400 soldados. Las tropas de estas tribus seguirán la bandera de Judá. Juntas suman 186,400 soldados. Todos ellos marcharán al frente del ejército de Israel. Al sur acampará la tribu de Rubén. Su jefe militar es Elisur, hijo de Seur. Según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 46,500 soldados. A la derecha de la tribu de Rubén acampará la tribu de Simeón. Su jefe militar es Lumiel, hijo de Surizadai. Sus tropas suman 59,300 soldados. A la izquierda de Rubén acampará la tribu de Gad. Su jefe militar es Eliasab, hijo de Reúl. Sus tropas suman 45,050 soldados. Las tropas de estas tribus seguirán la bandera de Rubén. Juntas suman 151,450 soldados. Todos ellos marcharán en segundo lugar. Detrás de ellos marcharán los descendientes de Leví con el santuario. Al oeste acampará la tribu de Efraín. Su jefe militar es Elisamá, hijo de Amiud. Según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 40,500 soldados. A la derecha de la tribu de Efraín acampará la tribu de Manasés. Su jefe militar es Gamaliel, hijo de Pedasur. Sus tropas suman 32,200 soldados. A la izquierda de Efraín acampará la tribu de Benjamín. Su jefe militar es Abidan, hijo de Giodoni. Sus tropas suman 35,400 soldados. Las tropas de estas tribus seguirán la bandera de Efraín. Juntas suman 108,000 soldados. Todos ellos marcharán en tercer lugar. Al norte acampará la tribu de Dan. Su jefe militar es Ahiezer, hijo de Amisadai. Según la cuenta que se hizo, sus tropas suman 62,700 soldados. A la derecha de la tribu de Dan acampará la tribu de Aser. Su jefe militar es Pagiel, hijo de Ocrán. Sus tropas suman 41,500 soldados. A la izquierda de Dan acampará la tribu de Nectalí. Su jefe militar es Aierab, hijo de Enán. Sus tropas suman 53,400 soldados. Las tropas de esta tribu seguirán la bandera de Dan. Juntas suman 157,600 soldados. Todos ellos marcharán en último lugar. Cuando se contaron las familias israelitas entre todas, formaron un ejército de 603,550 soldados. Dios le había ordenado a Moisés que no incluyeran a los descendientes de Leví. Los israelitas obedecieron todo lo que Dios les había ordenado a Moisés. Cada uno acampó bajo su propia bandera y marchó con su propia familia y su propia tribu. Cuando Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, Aarón tenía 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab era su hijo mayor. Cada uno de los 4 fue elegido y consagrado para ser sacerdote, pero solo Eleazar e Itamar se ocuparon del sacerdocio bajo el cuidado de su padre
Nadab y Abiú nunca tuvieron hijos. Dios les quitó la vida a ambos por haber prendido el incienso del santuario sin seguir cuidadosamente las instrucciones exactas que Dios había dado. Dios le dijo a Moisés: llama a la tribu de Leví para que se ponga al servicio del sacerdote Aarón y del pueblo. Cuidarán el santuario y todos los utensilios que hay en él. De entre todo el pueblo de Israel, solamente Aarón y sus descendientes serán sacerdotes. Aparta al resto de los descendientes de Leví para que estén a su servicio. Cualquiera que tome el lugar de un sacerdote y no sea descendiente de Aarón, morirá. Dios le dijo a Moisés: el día en que le quite la vida al primer hijo de cada familia egipcia, decidí que los israelitas debían entregarme todo primer hijo varón, tanto las personas como de animales. En lugar de sus hijos, quiero que me consagren a los descendientes de Leví para que estén a mi servicio y me pertenezcan de manera especial. Yo soy el Dios de Israel. Dios le dijo a Moisés en el desierto de Sinaí: haz una lista de todos los descendientes de Leví mayores de un mes, según la familia a la que pertenezca. Esta es la lista que hizo Moisés siguiendo el orden de cada familia levita. Hijos de Leví: Gersón, Keat y Merari. Hijos de Gersón: Libni y Simi. Hijos de Keat: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari: Malí y Musi. Los varones de la familia de Gersón, mayores de un mes, eran 7,500. El jefe de toda la familia de Gersón era Eliasaf, hijo de Lael. Todos ellos acampaban al occidente, atrás del santuario, y estaban a cargo del santuario y su toldo. Cuidaban la cubierta de piel del santuario, la cortina de la entrada, las cortinas del patio de la entrada y las de la puerta del patio que rodeaba el santuario y el altar. Además, eran responsables de las cuerdas que se usaban para las cortinas. Las familias de Keat eran los de Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, y acampaban en el costado sur del santuario. Los varones mayores de un mes eran 8,600. Su jefe era Elisafán, hijo de Uziel. Los descendientes de Keat tenían a su cargo el cofre del pacto, la mesa del pan consagrado a Dios, el candelabro, los altares, la cortina del lugar santísimo y todo lo que se usaba para el culto a Dios. El jefe principal de todos los descendientes de Leví y de todos los que cuidaban el santuario era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Las familias de Merari eran las de Malí y Musi. Acampaban en el costado norte del santuario. Los varones mayores de un mes eran 6,200. Su jefe era Suriel, hijo de Abihail. Los sacerdotes de Merari tenían a su cargo las tablas del santuario con sus barras de madera, postes, bases, los postes que rodeaban el patio con sus bases, estacas y cuerdas, más todos los utensilios del santuario. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban en el costado oeste, frente al santuario. Ellos cuidaban el santuario y estaban al servicio del pueblo de Israel. Si alguien que no fuera sacerdote hacía lo que solo un sacerdote puede hacer, era condenado a muerte. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les había mandado. Contaron y anotaron a todos los varones de la tribu de Leví, que eran mayores de un mes,
según sus familias. El total fueron 22,000. Dios le dijo a Moisés: haz una lista de todos los varones de cada familia israelita que hayan sido los primeros en nacer y que sean mayores de 1 mes. Anota sus nombres y apártame a los descendientes de Leví a cambio de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Apártame también el ganado de la tribu de Leví en lugar de todos los animales que hayan nacido primero. Yo soy el Dios de Israel. Tal como Dios se lo había mandado, Moisés contó en cada familia a todos los hijos varones que nacieron primero. En total fueron 22,273. Tiempo después, Dios le dijo a Moisés: los descendientes de Leví me pertenecen y ocuparán el lugar de todos los primeros hijos varones de los israelitas. También el ganado de ellos me pertenece, el lugar del ganado del pueblo. Como los primeros hijos varones de los israelitas son más numerosos que los descendientes de Leví, se podrá rescatar a los 273 que hay de más. Para rescatarlos se pedirá a cada persona 5 monedas de plata de 11 gramos cada una. Esa es la cantidad aprobada para las ofrendas que se entregan en el santuario. Ese dinero les pertenece a Aarón y a sus descendientes. Yo soy el Dios de Israel. Moisés tomó el pago por el rescate de los hijos mayores de los israelitas que había de más y recogió 1,365 monedas de plata, según lo aprobado para las ofrendas del santuario. Ese dinero se lo entregó a Aarón y a sus descendientes, tal como Dios se lo había ordenado. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: hagan una lista de los descendientes de Leví que pertenezcan al grupo familiar de Kehat, pero tomen en cuenta a qué familia pertenecen. Incluyan los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario. El trabajo de los descendientes de Kehat en su santo lugar será el siguiente. Cuando el pueblo levante el campamento para irse a otro lugar, Aarón y sus hijos vendrán y quitarán el velo del lugar santísimo y con él cubrirán el cofre del pacto. Encima le pondrán unas pieles finas, extenderán sobre ellas una tela azul y luego le pondrán las barras de madera que se usan para transportar el cofre. Sobre la mesa donde se ponen los panes consagrados a mí, extenderán una tela azul y sobre ella pondrán los platos, las cucharas, las copas y las jarras para las ofrendas de vino. También pondrán el pan que se ofrece todos los días. Encima de todo esto extenderán una tela roja y lo cubrirán con pieles finas. Luego pondrán las barras que se usan para transportar el cofre. Tomarán una tela azul y con ella cubrirán el candelabro, las lámparas, las tenazas, los platillos y todos los vasos que se utilizan para el aceite. Todo esto lo cubrirán con pieles finas y lo pondrán sobre unas barras de madera para transportarlo. Extenderán una tela azul sobre el altar de oro, lo cubrirán con pieles finas y le pondrán unas barras para transportarlo. Tomarán también todo lo que se usa en el santuario y lo pondrán en una tela azul y lo cubrirán con pieles finas y lo llevarán sobre las barras de madera. Limpiarán la ceniza del altar y lo cubrirán con una tela de rojo oscuro. Sobre él pondrán todo lo que se usa para el culto, los braseros, los tenedores, las palas y los tazones. Cubrirán todo esto con pieles finas y le pondrán unas barras de madera para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver todo lo que se usa en el santuario y se pongan en camino, mandarás que los hijos de Kehat carguen todo esto. Pero deberán tener cuidado pero deberán tener cuidado no tocar ningún objeto sagrado, pues si lo hacen, morirán. Este es el trabajo que harán los descendientes de Kehat en el santuario. Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, se encargará del aceite para las lámparas,
del incienso perfumado, la ofrenda que siempre me deben ofrecer y del aceite que se usa para la consagración. También se encargará de cuidar el santuario con todos los objetos sagrados que se usan en él. Entonces le dijo a Moisés y a Aarón, no dejen que la familia de Kehat desaparezca entre los descendientes de Leví. Para que la familia de Kehat no muera castigada por tocar los objetos sagrados, harán lo siguiente. Aarón y sus hijos se les dirán a cada uno de ellos lo que deben hacer y llevar. De esa manera, ellos no entrarán a ver los objetos sagrados y no morirán. Dios dijo a Moisés, haz una lista de todos los que pertenezcan al grupo familiar de Gersón, incluyan a los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario. Ese será su trabajo. Llevarán las cortinas del santuario, las pieles finas con que éste se cubre, la cortina de la entrada, las cortinas del patio, la cortina de la entrada al patio que rodea el santuario y el altar, sus cuerdas y todo lo que se necesita para el culto. Aarón y sus hijos les dirán a los descendientes de Gersón todo lo que tiene que hacer en el santuario y todo lo que deben transportar. Y Tamar, hijo del sacerdote Aarón, será quien los dirija. Haz una lista de todos los que pertenezcan al grupo familiar de Merari. Incluye a los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el santuario. Su trabajo consistirá en transportar las tablas, las barras, los postes y las bases. También llevarán los postes del patio que rodea el santuario, las bases, las estacas, las cuerdas y todo lo que se necesita para el culto. Tú debes decir a cada uno exactamente lo que debe llevar. Ese será el trabajo de todos los descendientes de Merari, bajo la dirección de Itamar. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les había mandado y junto con los jefes del pueblo contaron y anotaron a todos los descendientes de Leví. Hicieron una lista de todas las familias descendientes de Kehat, de Gersón y de Merari. Contaron a los que tenían entre 30 y 50 años de edad y que podían prestar servicio en el santuario. Este fue el resultado. De Kehat, 2.350 hombres. De Gersón, 2.630. De Merari, 3.200. En total fueron 8.580. De esta manera, Moisés le dijo a cada uno todo lo que tenía que hacer y llevar, tal como Dios se lo había mandado. Dios Dios le le dijo dijo, Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas que echen fuera del campamento a todo hombre o mujer que tenga estos problemas, alguna enfermedad sexual o de la piel, y a los que hayan tocado algún cadáver. De esa manera no contaminarán el campamento donde yo vivo. Los israelitas obedecieron lo que Dios le había mandado a Moisés y expulsaron del campamento a esas personas. Luego Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas que si alguien roba o daña las pertenencias de otra persona, me lo está haciendo a mí. Es un pecado y debe corregirse así. Se le devolverá a la persona todo lo que se le haya quitado, más una quinta parte. Si la persona que dañaron ya murió y no le pueden devolver sus pertenencias o alguno de sus parientes, a alguno de sus parientes, entonces se las darán a Dios y las podrá usar el sacerdote. Además, la persona que robó o dañó esas pertenencias deberá llevarle al sacerdote un carnero para que lo sacrifique y así Dios le perdonará su pecado. Todas estas ofrendas que la gente lleve a Dios serán para los sacerdotes. Diles esto a los israelitas. Puede ser que una mujer sea infiel a su esposo y tenga relaciones sexuales con otro hombre sin que nadie se entere de lo que hizo, ni siquiera su esposo. Pero también puede ser que el esposo sospeche de ella y se ponga celoso. Y hasta puede suceder que alguno sospeche de su mujer, que su mujer lo engañó,
aunque no sea cierto. Cuando esto pase, el esposo llevará a su mujer ante el sacerdote y le dará a Dios una ofrenda de 2 kilos de harina de cebada. Como la ofrenda es de un esposo celoso que quiere descubrir si su esposa lo ha engañado, no se derramará aceite ni incienso sobre la harina. El sacerdote le pedirá a la mujer que se acerque y la presentará ante Dios. Luego el sacerdote traerá agua consagrada a Dios y pondrá en ella un poco de tierra del santuario. Luego, en señal de dolor, le soltará el pelo a la mujer y la presentará ante Dios. El sacerdote le dará la ofrenda a la mujer mientras él sostiene en sus manos el agua amarga que hace daño a quienes han pecado. Entonces el sacerdote la hará jurar y le dirá: si no has engañado a tu esposo, ni has tenido relaciones con otro hombre, le pido a Dios que cuando bebas esta agua amarga no te pase nada malo. Pero si le has sido infiel y lo has engañado con otro hombre, le pido a Dios que te castigue de tal manera que cuando tomes esta agua, el estómago se te hinche y no puedas tener hijos. Que esto le sirva de ejemplo a todos. Ese será tu castigo. Y la mujer contestará: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá esta maldición y la borrará con el agua amarga. Después le dará el agua amarga a la mujer para que la beba, y la mujer le dará al sacerdote la ofrenda para que la ponga sobre el altar y la presente a Dios. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de cereal y lo quemará sobre el altar para que Dios se acuerde de quien presenta la ofrenda. Luego la mujer beberá el agua amarga y si ella engañó a su esposo, el agua la hará sentirse tan mal que el estómago se le hinchará y no podrá tener hijos. Esto servirá de ejemplo a toda la gente. Pero si la mujer no engañó a su marido, no le pasará nada malo y podrá tener hijos. Es lo que se debe hacer cuando una mujer engaña a su esposo con otro hombre. Si el esposo se pone celoso, tenga o no razón, debe llevarla ante Dios y el sacerdote hará todo lo que ya te he dicho. El esposo no será castigado, pero si la mujer hizo algo malo, será castigada. Dios le habló a Moisés y le dijo: diles a los israelitas que cuando un hombre o una mujer prometa consagrarse a mí como nazireo, no podrá beber bebidas alcohólicas, tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada que provenga de la vid. Durante todo ese tiempo tampoco se cortará el cabello, pues eso indicará que es una persona que vive solo para servirme. Además, tampoco podrá acercarse a ningún cadáver aunque se trate de uno de sus padres o hermanos. Si lo hace, ya no tendrá la pureza que deben tener los que viven solo para servirme. Mientras dure su promesa, deberá mantenerse puro. Si alguna persona muere a su lado, el nazireo volverá a quedar puro rapándose toda la cabeza una semana después. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y se los dará al sacerdote a la entrada del santuario. Para que yo, su Dios, perdone el pecado del nazireo, el sacerdote sacrificará primero una de las aves quemándola completamente. Luego sacrificará la otra junto con el cordero de un año que el nazireo presentará. De esa manera yo le perdonaré el haber tocado un cadáver, y el nazireo podrá dedicarse otra vez a mi servicio. Por haberse contaminado, ya no se le tomará en cuenta al nazireo todo el tiempo que estuvo a mi servicio. Por eso el día que haga sus ofrendas empezará a contar de nuevo el tiempo de su promesa. Cuando el nazireo cumpla con el tiempo de servicio prometido, deberá pasarse a la entrada del santuario y presentarme las siguientes ofrendas: un cordero de un año que no tenga defectos, el cual presentará como una ofrenda que se quema por completo; una oveja de un año que no tenga ningún defecto, para perdón de su pecado; y por último, un carnero que no tenga ningún defecto,
para que el nazireo vuelva a estar en paz conmigo. Además, el nazireo debe llevar al santuario una canasta con panes y tortillas sin levadura, hechos con la mejor harina y amasados con aceite, y las demás ofrendas de cereal y de vino. El sacerdote me presentará la canasta con los panes, los cereales y el vino. Luego el nazireo se rapará la cabeza a la entrada del santuario y el sacerdote quemará el cabello junto con el animal que se sacrifica para hacer las paces conmigo. Después de esto, el sacerdote le dará al nazireo la espaldilla del carnero ya cocida, junto con un pan y una tortilla sin levadura. Luego el sacerdote mecerá las costillas y el muslo del animal que se ofrecen en mi honor. Estas porciones son sagradas y se le dan solo al sacerdote. Después de hacer todo esto, el nazireo podrá beber vino. Esto es lo que debe hacer quien se haya consagrado a mi servicio como nazireo. Estas son las ofrendas que debe presentarme, además de otras cosas que pueda y quiera ofrecerme. Lo que realmente importa es que cumpla con todo lo que ha prometido. Además, Dios le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo hará que se haga realidad. Cuando Moisés ya había construido el santuario, lo roció con aceite para indicar que el santuario y todo lo que había en él estaba consagrado para adorar a Dios. Los jefes de la tribu de Israel que ayudaron a contar y anotar todo, le presentaron a Dios como ofrenda 6 carretas y 12 bueyes. Cada jefe le dio un buey y entre 2 jefes le dieron una carreta. Todo esto se lo ofrecieron en el santuario. Y Dios le dijo a Moisés: recibe las carretas y los bueyes y dáselos a los descendientes de Leví. Diles que los usen en su trabajo en el santuario según lo que cada uno tenga que hacer. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los descendientes de Leví para que hicieran su trabajo. A los que pertenecían al grupo familiar de Gersón les, les dio 2 carretas y 4 bueyes, y a los del grupo familiar de Merari les dio 4 carretas y 8 bueyes. Su jefe era Itamar, el hijo del sacerdote Aarón. A los del grupo familiar de Kehat no les dio nada, porque su trabajo era llevar sobre los hombros los objetos sagrados. El día que se consagró el altar, los jefes de las tribus trajeron ofrendas y las pusieron frente al altar. Entonces Dios le dijo a Moisés: haz que cada día un jefe distinto traiga su ofrenda para dedicar a Dios en el altar. Estas son las ofrendas que los jefes de las 12 tribus de Israel presentaron a Dios: una bandeja de plata de 1,5 kilos, una jarra de plata de 3/4 de kilo, una gran cuchara de oro de 110 gramos, llena de incienso, un ternero, un carnero, un cordero de 1 año, para quemarlo completamente en honor a Dios, un chivo para sacrificarlo como pago por sus pecados, 2 toros como ofrenda para hacer la paz con Dios, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Todo eso fue pasado según el peso aprobado en el santuario. La bandeja y la jarra estaban llenas de harina fina amasada con aceite, para preparar una ofrenda de cereales. Todas estas ofrendas las presentaron los 12 jefes en el siguiente orden. El primer día, Naasón de la tribu de Judá. El segundo día, Natanael de la tribu de Isaacar. El tercer día, Eliab de la tribu de Zabulón. El cuarto día, Elisur de la tribu de Rubén. El quinto día, Selumiel de la tribu de Simeón. El sexto día, Eliasaf de Reuel de la tribu de Gad. El séptimo día, Elisama de la tribu de Efraín. El octavo día, Gamaliel de la tribu de Manasés. El noveno día, Abidán de la tribu de Benjamín. El 10º día, Aiezer de la tribu de Dan. El día 11, Pagiel de la tribu de Aser. El día 12, Aira de la tribu de Neftalí.
Los jefes de las tribus dieron todas estas ofrendas para dedicar el altar al servicio de Dios. 12 bandejas de plata de 1 kilo cada una, 12 jarras de plata de medio kilo cada una y 12 cucharas de oro de 100 gramos cada una. El peso total de las bandejas y jarras fue de 26 kilos y medio y el de las cucharas de 1 kilo y 320 gramos según el peso aprobado en el santuario. El total de los animales que se quemaron completamente para volver a estar en paz con Dios fueron 12 toros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año. Después de esto, Moisés entró en el santuario para hablar con Dios. Ahí, desde la tapa del cofre del pacto donde están los 2 querubines, Moisés oyó la voz de Dios. Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que cuando encienda Hermana Janet, por favor, yo le apagué el micrófono sin querer. Disculpe. Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que cuando encienda las 7 lámparas debe colocarlas sobre el candelabro de manera que alumbren hacia adelante. Y Aarón colocó el candelabro tal como Dios se lo había mandado por medio de Moisés. El candelabro era de oro, de arriba a abajo le había dado forma de flor a golpes de martillo. Así le había dicho Dios a Moisés que lo hiciera. Luego Dios le dijo a Moisés, separa a los descendientes de Leví y purifícalos. Derrama agua sobre ellos como símbolo de esa purificación. Y luego mándales que se afeiten todo el cuerpo y laven su ropa. Así quedarán purificados. Después deben tomar un toro y harina fina, amasada con aceite. Así presentarán su ofrenda de cereales, junto con el toro para el sacrificio por el perdón de los pecados. Luego haz que los descendientes de Leví y el resto del pueblo se acerquen al santuario. Allí estarán Aarón y sus descendientes como representantes del pueblo, y Aarón los consagrará a mi servicio de la siguiente manera. Los israelitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los descendientes de Leví. Luego ellos pondrán sus manos sobre la cabeza de los 2 novillos. Uno de ellos lo sacrificarás como ofrenda por el pecado y el otro lo quemarás completamente en mi honor. Así purificarás a los descendientes de Leví. Con esto quedarán listos para servirme en el santuario. Los de la tribu de Leví serán míos, porque los israelitas me los entregarán en un lugar de sus primeros hijos. Cuando maté al hijo mayor de cada familia egipcia, decidí que todos los primeros hijos de los israelitas serían míos, incluyendo a las primeras crías de sus animales. A cambio de todos ellos acepté a la tribu de Leví, así que separarás a los descendientes de Leví de entre los demás israelitas, para que vivan siempre a mi servicio. Yo dejo a los descendientes de Leví en manos de Aarón y sus hijos, como si fueran una ofrenda de los israelitas, para que sirvan en el santuario. Ellos presentarán las ofrendas de los israelitas para que yo les perdone sus pecados. Así no les pasará nada malo a los que se acerquen demasiado al santuario. Moisés y Aarón y todos los israelitas hicieron con los descendientes de Leví lo que Dios le había mandado. Los descendientes de Leví se purificaron
lavaron su ropa y luego Aarón mismo los presentó ante Dios como ofrenda. Después de eso, los descendientes de Leví empezaron a servir a Dios en el santuario, siempre bajo las órdenes de Aarón y sus descendientes. Dios le dijo a Moisés: los descendientes de Leví podrán iniciar su servicio en el santuario a los 25 años de edad y dejarán de hacerlo a los 50. A partir de esa edad, podrán ayudar a los sacerdotes más jóvenes en el cuidado del santuario, pero no hacer otro tipo de trabajo. Había pasado un año desde que los israelitas habían salido de Egipto cuando Dios le habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Dios le dijo: los israelitas deben celebrar la fiesta de la Pascua en la tarde del día 14 del mes de Abib, tal y como yo les enseñé. Moisés mandó a los israelitas que celebraran la fiesta de la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, ese día 14 al atardecer, tal y como Dios lo había mandado por medio de Moisés. Sin embargo, algunos israelitas habían tocado un cadáver y la ley no les permitía estar en la fiesta ese día. Entonces fueron a ver a Moisés y a Aarón y les dijeron: nosotros tocamos un cadáver y queremos saber si podemos presentar nuestra ofrenda a Dios como los demás israelitas. Moisés les contestó: espérenme, voy a preguntarle a Dios lo que deben hacer. Y Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que todos deben celebrar la fiesta de la Pascua. Si alguien ha tocado un cadáver o está de viaje, debe celebrar la fiesta en la tarde del día 14 del mes de Siv. Y la celebrará así: comerá el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. No le quebrará ningún hueso al cordero, ni guardará nada de comida para el otro día. Pero la persona que sin razón alguna no celebre la fiesta de la Pascua ni presente su ofrenda ese día será castigada. No la dejarán vivir entre ustedes, sino que tendrán que eliminarla. Si entre ustedes viven extranjeros y también ellos celebrarán la fiesta de la Pascua tal y como a ustedes se les ha ordenado, la misma ley vale para todos. El día que se armó el santuario del pacto, vino una nube y lo cubrió. Cuando cayó la noche apareció sobre el santuario un fuego, pero al amanecer desapareció. Y así sucedía siempre. Durante el día lo cubría una nube, pero en la noche lo iluminaba una especie de fuego. Dios les indicaba a los israelitas cuándo debían ponerse en marcha y cuándo debían acampar. Lo hacía de la siguiente manera: cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenía, también se detenían los israelitas. Plantaban su campamento y se quedaban allí todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. A veces la nube se detenía solo una noche, y a veces unos días, y a veces un mes, y en ocasiones hasta un año. Cuando la nube se detenía mucho tiempo, los israelitas obedecían y no se movían de allí. No importaba si era de día o de noche, cuando la nube se movía, los israelitas la seguían. Cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Así era como Dios les daba órdenes a los israelitas por medio de Moisés, y ellos lo obedecían. Dios le dijo a Moisés: toma un martillo y haz 2 trompetas de plata que solo podrán tocar los sacerdotes descendientes de Aarón. Enséñale al pueblo que yo he dado esta orden. Cuando los sacerdotes toquen las 2 trompetas, toda la gente se debe reunir delante de ti a la entrada del santuario. Un solo toque de trompeta significa que solo deben reunirse contigo los jefes de la tribu. Las trompetas también te servirán para darle al pueblo la señal de ponerse en marcha. El toque de 2 trompetas acompañado de fuertes gritos querrá decir que deben ponerse en marcha todos los que estén al este del campamento. A un nuevo toque de trompeta se pondrán en marcha los que estén acampados en el sur. Esta será una ley permanente para ustedes. Cuando haya una guerra y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y griten con toda su fuerza. Entonces yo, su Dios,
Me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Toquen también las trompetas cuando sean días de fiesta, a principios de mes y al presentar mi ofrenda. Cuando lo hagan, yo me acordaré de ustedes. La nube que estaba sobre el santuario del pacto se levantó el día 20 del mes de Sib del segundo año. Ese día, tal como Dios le había ordenado por medio de Moisés, los israelitas se levantaron y siguieron la nube desde el santuario de Sinaí hasta el desierto de Parán. Las tribus de Israel con sus respectivos jefes marcharon en el siguiente orden. La tribu de Judá con su jefe Naasón, la tribu de Isaacar con su jefe Natanael, la tribu de Zabulón con su jefe Eliad, la tribu de Rubén con su jefe Elisur, la tribu de Simeón con su jefe Semuliel, la tribu de Gad con su jefe Eliasaf, la tribu de Efraín con su jefe Elisama, la tribu de Manasés con su jefe Gamaliel, la tribu de Benjamín con su jefe de Gidoní, la tribu de Dan con su jefe Aiser, la tribu de Aser con su jefe Pegiel y la tribu de Nectalí con su jefe Aira. Entre las tribus de Zabulón y de Rubén marcharon los descendientes de Gerson y Merari. Ellos son los encargados de desarmar el santuario y de transportarlo por el camino, pues eran los únicos que podían hacerlo. Entre las tribus de Gad y de Efraín marchaban los descendientes de Gehad. Ellos eran los encargados de llevar todos los utensilios del santuario. Como venían atrás, llegaban a donde iban a acampar y encontraban armado el santuario. Siempre que los israelitas tenían que ponerse en marcha, iban en ese orden. Moisés le dijo a su pariente Obad, hijo de Reúl, el madianita: nosotros vamos al territorio que Dios nos va a dar. Ven con nosotros, te trataremos bien como Dios ha prometido tratarnos. Pero Obad le contestó: no, gracias. Prefiero regresar a la región en donde viven mis parientes. Moisés le volvió a decir: no, no nos dejes. Tú conoces bien el desierto y sabes dónde podemos acampar. Si vienes con nosotros y nos guía, te daremos una parte de todo lo que Dios nos dé. Salieron del monte Sinaí, caminaron durante 3 días. En todo ese tiempo los israelitas iban por el cofre del pacto buscando un lugar donde acampar. Por las mañanas, cuando estaban por iniciar la marcha, la nube de Dios se ponía encima de ellos y Moisés decía: Dios mío, levántate, haz que tus enemigos huyan espantados, haz que te odian, a los que te odian se alejen de nosotros. Y cuando el cofre se detenía, Moisés decía: Dios mío, no abandones a Israel, tu pueblo numeroso. Los israelitas siempre se quedaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. La gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Taberá, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos. Cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas
y los ajos que allá comíamos. En cambio ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Moisés se dio cuenta de que todos los israelitas lloraban a la entrada de sus tiendas y se molestó porque sabía que esto haría enojar mucho a Dios. Por eso le preguntó a Dios: yo soy tu servidor. ¿Por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Dios le respondió a Moisés: reúne de entre el pueblo a 60 ancianos que sean líderes. Llévalos al santuario y que esperen allí. Yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré en los ancianos una parte del espíritu que está en ti para que te ayuden a dirigir al pueblo. Así no tendrás que hacerlo todo. Luego Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que mañana comerán carne, pero primero deben purificarse. Diles que ya escuché su llanto y sus quejas y que andan diciendo que queremos comer carne. Estábamos mejor en Egipto. Yo les voy a dar carne, y no solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Voy a darles carne todo un mes, hasta que se cansen de comerla, hasta que les dé asco y les salga por las narices. Ese será su castigo por haberme rechazado y no reconocer mi presencia entre ustedes. Eso les pasará por haberse quejado y por decir: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y Moisés respondió: Dios mío, ¿de dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer todo este mes? Son como 600,000 hombres, sin contar a las mujeres. Aún si matáramos todas las vacas y ovejas que traemos o les diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿tú crees que no puedo hacerlo? Pues ahora verás si cumplo o no con mi palabra. Moisés fue a comunicarle al pueblo lo que Dios le había dicho. Luego reunió a 70 líderes y los puso alrededor del santuario. Dios bajó en la nube y habló con Moisés. Luego hizo lo que había prometido. Puso en los líderes el espíritu que había en Moisés y ellos empezaron a comunicar mensajes de parte de Dios. Esto sucedió una sola vez. Había 2 hombres del grupo de los 70 llamado Eldad y Medá, que se habían quedado en el campamento. Y aunque estaban allí, el Espíritu también vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Un muchacho fue corriendo a contárselo a Moisés. Josué, que desde joven era un ayudante de Moisés, estaba allí. Al oír al muchacho, dijo: Moisés, mi señor, no los deje usted profetizar. Pero él le respondió: no sea celoso ni envidioso. Ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara. Después de eso, Moisés y los líderes regresaron al campamento. Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte. Ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía caminar todo el día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. La gente se la pasó juntando codornices todo ese día
y toda la noche. Y al día siguiente, el que menos codornices juntó hizo 10 montones, y algunos hasta pusieron a secar codornices alrededor del campamento. Todavía no acababa la gente de comer codornices cuando Dios se enojó contra ellos. Los castigó tan duramente que muchos murieron. Por eso llamaron a ese lugar Kibró Hataabá, nombre que significa tumbas del apetito, porque allí el pueblo enterró a los que solo pensaban en comer. De allí el pueblo se fue a Acerot, en donde se quedó por algún tiempo. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea sino etíope. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés y a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en una columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María, y cuando ellos se acercaron les dijo, óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dijo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés, perdónanos, por favor, y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha tal como las de bebé que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María y Dios le contestó, si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días y en todo este tiempo el campamento no se movió de su lugar. Luego se fueron de Acerot y se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. Y no se detuvieron, perdón. Dios le dijo a Moisés, envía a algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar, que vaya un jefe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. Los jefes enviados fueron Samúa de la tribu de Rubén, Safat de la tribu de Simeón, Caleb de la tribu de Judá, Igal de la tribu de Isaacar, Oseas de la tribu de Efraín, Paltí de la tribu de Benjamín, Gadiel de la tribu de Zabulón, Gadí de la tribu de Manasés, Amiel de la tribu de Dan, Setur de la tribu de Aser, Nabí de la tribu de Neftalí y Jehuel de la tribu de Gad. A Oseas, hijo de Num, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes israelitas a explorar el territorio de Canaán. Les dijo, vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Fíjense en el país y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil, si son muchos o pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades y si son fuertes o frágiles como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da muchos frutos, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos y traigan de allá algo de lo que la tierra produce. Comenzaba la cosecha de las primeras uvas, cuando los jefes israelitas fueron a explorar la región. Empezaron por el sur, por el desierto de Sin.
y de allí se fueron hasta Rehob, que está cerca de Hamat. Entraron por el desierto y llegaron hasta Hebrón. Esta ciudad había sido construida 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Los espías vieron que en Hebrón vivían Ahimán, Sesai y Talmai, que eran descendientes del gigante Anac. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cadés, en el desierto de Parán. Allí les contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto y les mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Y le dijeron a Moisés, fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son los frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decían. No podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Vamos a orar, hermanos y hermanas, en este día, dándole gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos ha dado de leer su palabra, de entrar en su presencia siempre. Y al mismo tiempo vamos a poner en las manos nuestras vidas, que Dios nos guarde a cada uno. Bendito Dios, oramos a ti en esta hora, invocamos tu nombre santo y sublime y poderoso, para que tu nombre sea sobre cada uno de nosotros, guardándonos, guardando nuestras familias, guardando nuestros hermanos y hermanas, cada uno en sus trabajos, en lo que tengan que hacer. Padre Santo, necesitamos de tu ayuda, tu protección y tu guía. Te damos gracias por tu palabra maravillosa, que siempre nos da entendimiento, ilumina nuestro camino. Gracias, Señor, por ella, por cada uno de los que participaron. En tu nombre santo te damos gracias, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Amén, gracias. Dios los bendiga. Dios le bendiga a todos, Bendiga. a todas. Bendiciones.